Bienvenidos a la Casa del Terror. La bruja. Estaba en mi habitación acomodando mis cosas para dormir, cuando en el techo escuché que algo empezó a rodar. Se escuchaba como si fuera un vaso tirado, pero también se escuchaban ligeras pisadas. Subí a la azotea para ver qué era, pues no quería que sonara así toda la noche. Cuando estaba subiendo las escaleras, escuché pisadas más claras, como si alguien escuchara que estoy subiendo y tratara de esconderse. Me asusté un poco y me detuve. Ya no escuchaba nada, ni siquiera el vaso tirado. Pensé en bajar a mi habitación otra vez, pero ya estaba ahí en las escaleras, así que me tragué el miedo que tenía y abrí la puerta. Salí a la azotea. Lo primero que vi fue el suelo. Efectivamente, había una botella que estaba rodando en el piso por el aire. Fui y la recogí del suelo, y cuando levanté un poco la mirada, había una bola roja flotando. Yo hice como si no la hubiera visto. Caminé muy aprisa hacia las escaleras, y una vez que cerré la puerta, corrí a mi habitación. Esa noche dormí con la televisión encendida, pues tenía algo de miedo, porque recordé lo que muchos dicen. Cuando escuchas ruidos en tu techo, es porque una bruja está ahí parada. Clones. Vivo con mis papás y mi hermano. Un día teníamos el plan de ir con mis abuelos a pasar todo el día con ellos, pero yo me sentía un poco enfermo, así que me quedé en casa y mis papás y mi hermano se fueron. Estaba en la sala, viendo una película, comiendo una botana, cuando me pasó lo más aterrador en mi vida. Mientras yo estaba sentado en el sillón, alguien empezó a bajar las escaleras del segundo piso. Fue tanto el susto que me dio, que doy gracias a que no me quedé paralizado y mi cuerpo sí reaccionó. Me levanté rapidísimo del sillón y fui corriendo hacia la puerta, pues yo pensaba que alguien se había metido a robar a mi casa y yo estaba solo. No sabía si esa persona estaba armada, así que lo mejor que podía hacer era salirme a la calle. Cuando llegué a la puerta, la abrí, y antes de salir corriendo, volteé hacia atrás y pude ver el rostro de esa persona que estaba bajando las escaleras. Era mi hermano. Ahí sí me quedé congelado. Quería seguir corriendo, pero no podía creer lo que estaba viendo. Vi su cara y estaba totalmente sin expresiones. Incluso caminaba como si alguien lo estuviera controlando. Era mi hermano, pero no era mi hermano. No aguanté más y salí corriendo a la calle. Mi celular lo había dejado en la casa, así que no podía llamar a nadie. Fui caminando hasta la casa de un amigo y le pedí ayuda. Le dije que me acompañara a mi casa y entre junto conmigo. No le expliqué nada de lo que había pasado. Llegamos, entramos a mi casa. No había nada fuera de lugar. Todo estaba igual. No había nadie. No había nada extraño. Pero desde ese día, nunca me he atrevido a quedarme solo en casa otra vez. Pues claramente vi a un clon de mi hermano que estaba bajando las escaleras. Caminos de noche. Mi abuelo manejó un tráiler durante más de 40 años. Empezó cuando tenía 25. Le gustaba mucho manejar, ya sea de día o de noche. Le gustaba contemplar los paisajes, siempre bebiendo café acompañado de su música favorita. En una ocasión, pasada la medianoche, mi abuelo llevaba las luces altas, por lo que alcanzó a ver a lo lejos una mujer que caminaba a un lado de la carretera. Mi abuelo bajó la velocidad considerablemente. La mujer caminaba muy tranquilamente. En ningún momento, la mujer volteó a ver a mi abuelo para pedir ayuda. Así que mi abuelo siguió avanzando 2 kilómetros más, donde paró en una pequeña tienda de servicios, que en ese momento estaba cerrada. Pero al menos, esa área estaba muy bien iluminada, así que esperó ahí a que pasara la señora. 20 minutos después, allí estaba. La señora estaba pasando a un lado del camión.
Mi abuelo solo bajó el vidrio y le preguntó que si necesitaba ayuda. La señora volteó a ver a mi abuelo y le dijo que todo estaba bien. Mi abuelo le preguntó que hacia dónde se dirigía. Ella contestó que quería ir a la tienda de servicio que estaba justo ahí, pero estaba cerrada, así que tendría que caminar hacia la siguiente gasolinera. Mi abuelo no entendía nada. No entendía por qué una mujer caminaba a altas horas de la noche, en una carretera poco transitada, buscando una tienda abierta. Se ofreció a llevarla. Así en el camino, podría explicarle un poco mejor la situación. La señora aceptó y se subió al camión. Rápidamente comenzó la plática. La señora dijo que vivía unos minutos más atrás y que se le había terminado el agua y tenía mucha sed. Dijo que muchas veces se salía de su casa a esa hora de la noche a la tienda y nunca le había pasado nada. Mi abuelo estaba demasiado incrédulo. No tenía agua natural, pero le ofreció café que siempre llevaba en su camión. La plática siguió. Mi abuelo siguió haciéndole preguntas para saber si no estaba loca aquella señora, pues no le parecía muy normal que seguido caminara por la carretera en la noche. Y en medio de la plática, empezó a llover. Era tanta la lluvia que era imposible manejar, por lo que mi abuelo se orilló donde pudo mientras mejoraba el clima. Lo que pudo haber sido un mal rato no lo fue así, pues mientras pasaba la lluvia, la plática fue muy amena. Mi abuelo, aunque seguía pareciéndole raro que la señora caminara sola, se sintió en confianza y se sintió contento, pues aunque sea por un rato, estaría con una muy buena compañía. Después de un rato, la lluvia bajó su intensidad, y mi abuelo por fin pudo dejar a la señora en la gasolinera, y le preguntó que cómo pensaba regresarse hasta su casa. La señora le contestó que caminando. Mi abuelo hizo una cara de inconformidad, pensando en alguna solución para darle a la señora. Pero ella lo vio y le dijo: «Ya me ayudaste mucho, te regresaré el favor. Cuando amanezca, no te detengas a desayunar». Mi abuelo no entendió, así que le preguntó que a qué se refería. Ella solo contestó: «Ah, sí, y revisa el ventilador de la caja, o la verdura que llevas se te puede echar a perder». Ella bajó del tráiler sin decir nada más, mientras mi abuelo se quedó impactado, pues por más que trataba de hacer memoria, él nunca le mencionó que transportaba verdura en la caja del tráiler. Mi abuelo, aún muy pensativo, dio marcha y siguió su camino. Seguía pensando en lo que le dijo aquella señora, pues lo puso muy inquieto. Mi abuelo seguía en la carretera hasta que empezó a salir el sol. Mi abuelo entonces ya sabía dónde sería su próxima parada para desayunar, pero estaba convencido de no hacerlo, pues las palabras de la señora le habían metido algo de miedo. Y así fue. Pasó por aquella gasolinera, donde tenía pensado parar, pues había una cafetería al lado. Él siguió de frente. No se detuvo en ese lugar, y fue la decisión correcta. Mientras seguía recorriendo kilómetros, intrigado, recordando las palabras de la señora, vio pasar, yendo en el sentido opuesto, varias ambulancias y camiones de bomberos. Se puso pálido. Su corazón se aceleró. Mi abuelo lo sabía. Sí, si bien no sabía con exactitud lo que pasó, él estaba seguro que había ocurrido un accidente donde él pensaba parar a desayunar, y si lo hubiera hecho, hubiera salido afectado en la catástrofe. No le dieron ganas de pararse para comer. El apetito se le había ido, así que no paró hasta que necesitó recargar gasolina. Mientras lo hacía, hizo la segunda cosa que la señora le había dicho: revisar el ventilador de la caja. No fue ninguna sorpresa que el ventilador estaba dañado y se tenía que cambiar lo antes posible. Mi abuelo me dice, con toda seguridad, que aquella señora podía ver el futuro. Por eso no le asusta caminar en la carretera sola a medianoche. Por eso acepta subirse a carros de desconocidos. Por eso ella va tranquila por la vida. Porque ella sabe que todo va a estar bien. Ella sabe lo que va a pasar. Ella sabe lo que te va a pasar a ti. Ella sabe si estás en peligro. Y con suerte, si le caes bien, te lo va a decir.
Me alegro que mi abuelo haya simpatizado con aquella señora. De lo contrario, yo no estaría aquí. El gallo del mal. A mi abuelo le gustaban mucho las peleas de gallos. Él tenía su gallo favorito, pues llevaba ya varias peleas ganadas. Pero ese gallo tenía algo en particular y muy extraño. Y es que cuando estaba por finiquitar a su contrincante, lanzaba un cacareo muy diferente al de los demás. Gracias a ese gallo, junto con mi abuelo, se volvieron muy populares en ese medio. Empezaron a surgir las teorías. El gallo estaba maldito, mi abuelo había hecho un pacto con el demonio y ese tipo de cosas que se inventaba la gente. Pero la verdad es que ese gallo, mi abuelo lo encontró a un lado de la carretera en la noche, cuando él regresaba de trabajar en el campo. En fin, ese gallo había hecho que mi abuelo llegara a ganar un muy buen dinero, y mi abuelo lo consentía demasiado. Incluso había veces que dormía en su habitación. Mi abuelo cuenta que una noche, el gallo entró a su cuarto, y se puso al lado de la cama donde estaba mi abuela, y empezó a cacarear. Mi abuelo lo trató de callar, pero no lo lograba, así que lo sacó de la casa y lo dejó en su jaula. Esa noche, mi abuela durmió, pero ya no despertó nunca más. Se había ido de este mundo. Mi abuelo, por más raro que pareciera, pensaba que el gallo tenía algo que ver con la muerte de mi abuela. Así que pensó en deshacerse de ese gallo. Pero primero tendría que conseguir otro, y que sea bueno, para seguir participando en las peleas. 3 días después, ya en la noche, mi abuelo estaba en su cama, cuando escuchó al gallo cacarear. Él se asustó y rápidamente se asomó por su ventana. Vio que el gallo estaba parado al lado de su perro. Mi abuelo corrió, agarró a su perro y lo llevó con algún veterinario para que lo revisara. Todo estaba bien. El perro estaba bien. No tenía ningún problema de salud. No había nada de qué preocuparse. Cuando mi abuelo regresaba a casa, abrió la puerta de la camioneta para que el perro se bajara. En eso pasó un conejo, y el perro fue corriendo a perseguirlo. Mi abuelo le gritó y fue tras de él, pero no logró alcanzarlo y lo perdió de vista. Mi abuelo llegó a casa y rezaba que su mascota regresara, pero pasó toda la noche y nunca llegó. Al día siguiente mi abuelo estaba dispuesto a sacrificar a su gallo, ya que estaba dando muy malas vibras. Mi abuelo sabía que ese gallo tenía que ver con la muerte de mi abuela y la desaparición de su mascota. Pero cuando fue por él, el gallo ya no estaba. No lo encontró por ningún lado. El gallo había escapado. Fue como si el gallo supiera que se iban a deshacer de él y que era momento de irse. Igual como escapó de su antiguo dueño por la misma razón. Aquella noche, cuando mi abuelo lo encontró caminando al lado de la carretera. Mi abuelo cuenta que muy seguramente otra familia, otro señor, otra persona encontró a ese gallo y se repitió la misma historia. Suscríbete para más historias.